Ulises, perseverante en su propósito. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier, como no hay viento favorable a el que no sabe dónde va. Séneca. En la Odisea de Homero nos escribe sobre las aventuras de un héroe ajeno y alejado a nosotros mismos. Su protagonista, Odiseo, el Ulises latino, se encuentra en el interior de cada ser humano. Y el tema de la obra es propia aventura de vivir y la forma más constructiva y transformadora de hacerlo. No es una filosofía ni una reflexión sobre temas alejados de la experiencia. Es la misma experiencia vivida desde una dimensión psíquica y espiritual. Cada uno de nosotros vaga por la existencia, al igual que Odiseo vaga por el mar. Somos arrastrados por la vida del mismo modo que el héroe es arrastrado por las embravecidas olas. Preguntas, Cíclope: ¿cuál es mi nombre ilustre? Y voy a decirlo, pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie, y nadie me llama mi madre, mi padre y mis compañeros todos. No hay energía interna que no se yerga ante nosotros y tome la forma en la vida material. Este es el secreto de la existencia, tantas veces repetido y tan poco comprendido. Lo que vivimos fuera es por lo que tenemos dentro. Ulises, después de sortear todos los obstáculos y peligros que se le ponen por delante, logra finalmente pisar Ítaca, su patria querida. Después de tantos años, había cambiado tanto que, por prudencia, decidió ocultarse y adoptar la forma de un mendigo. El disfraz cumplió su objetivo, solo lo reconoció su perro. Argos, un galgo, el perro fiel de Ulises, también esperó 20 años hasta encontrarle y morir en paz. Al llegar a palacio, pide de comer a los pretendientes, quienes lo insultan y se ríen de él por su condición deplorable de mendigo hambriento, sin saber que quien se escondía bajo esas telas andrajosas en realidad era el rey de Ítaca que había vuelto. Ulises no revela su verdadera identidad e ignora las ofensas de los que no le importan nada. ¿Qué nos enseña el mito de Ulises? Se afirma a sí mismo en su identidad, a la vez que se reencuentra con los suyos y con el mundo. Los dos héroes nos enseñan que la grandeza humana consiste en la aceptación de una suerte común, en la capacidad de ser como los demás, en reconciliación. Ulises es solo un hombre, mientras los demás guerreros sueñan con repetir las hazañas y el destino trágico de Aquiles. Ulises se adapta, se pliega, acepta los límites y aprende a superarlos. De vuelta a Ítaca, enseña a Telemaco su arte de vivir, el aguante y las palabras de miel que transforman nuestra miseria, la sombra de nuestro sueño en una construcción armoniosa. La fortaleza de Montalbán fue una alcazaba musulmana edificada por Abderramán III en el siglo X, 932. Pasó a manos cristianas tras la toma de Toledo por el rey Alfonso VI en el año 1085. Y su verdadera función no fue de castillo, sino de villa, la antigua villa de Montalbán.
Tras unos pocos años perteneció a la Orden de Montfrag. Pasó a ser propiedad de la Orden del Temple en 1221. Considerada el Escorial visigodo y un enigma arqueológico de primera magnitud, este intrigante lugar de poder templario, además, posee el atractivo de que su leyenda se vincula al paradero del tesoro del rey Salomón. Si esto fuera poco, sus muros cierran el secreto de por qué es uno de los enclaves donde más se ha evidenciado el contacto con los mundos intangibles, sugiriéndose la posibilidad de encontrarnos ante una puerta interdimensional. Os invitamos a cruzar el umbral de estos y otros misterios en un lugar sacro que te adentra al infinito y de la mano del considerado mayor especialista vinculado a los enigmas de Santa María de Melque, José Ignacio Carmona Sánchez. Casa fuerte ubicada en la villa de Ajofín, incrustados en sus muros hay 3 lápidas sepulcrales romanas. En 1409, el cabildo de la Catedral de Toledo decide que se utilice como cárcel. Las paredes aún pueden verse los grilletes de los presos. Existe un paso de ronda en la fachada principal, adintelada con una estela funeraria tardorromana acompañada de otros restos contemporáneos a la pieza del dintel. Perteneció durante siglos a la casa de Munio Alfonso y sus descendientes, señores de Aljofrín. El conjunto está en buen estado de conservación, gracias a la dedicación incansable de su propietario, José Luis Toria. Esto era una cárcel visigoda. La senda templaria del Grial. El Grial, como corresponde a 2 cosas solidarias entre sí, una doctrinal tradicional y un estado espiritual. Buscar la copa, en definitiva, la búsqueda de la realización espiritual interior. La piedra filosofal es llamada. Si hay alguna ciudad ligada a la búsqueda del Grial, sin lugar a dudas es Toledo. El maestro Job, en quien dice Wolfram haberse inspirado, habría encontrado en Toledo la verdadera esencia del Grial, en un texto escrito en árabe por un astrólogo Flegetanis, astrólogo en persa. Si quieres conocer la relación del Grial y este relato con el mítico castillo custodio de Musan Baesche, el enigmático castillo de Montalbán, acércate con nosotros a nuestro retiro. Habiendo perdido en nuestros tiempos la conexión con la cosmovisión del lenguaje simbólico y esotérico, entender las enseñanzas que se sintetizan en el Grial estaría imposible. Déjate guiar en esta tarea por uno de los mayores especialistas actuales en el lenguaje simbólico esotérico, reconocido como José Ignacio Carmona Sánchez. Asimismo, déjate envolver por la atmósfera de visitar en exclusividad enclaves templarios griálicos únicos para terminar convirtiéndote en un caballero celeste, que es aquel que embiste en sí mismo como sujeto los altos ideales del objeto de su búsqueda. Nuestros profesionales. De la mano de José Ignacio Carmona Sánchez obtendrás un conocimiento más ampliado y verídico sobre la transcomunicación instrumental TCI. En Petit Comité nos hablará sobre el esoterismo, simbología, cábala,
antiguas civilizaciones y temas relacionados con estos. José Ignacio Iñaki es un escritor muy conocido a nivel internacional y ha colaborado con sus proyectos editoriales y o de investigación con algunos de los más célebres físicos y especialistas en la dinámica de la conciencia, psicofonías, investigando desde la edad de los 15 años. Ana Redondo es una canalizadora de lenguas sánscritas, ancestrales, sanadoras, canalización manual también de simbología, mudras y geometría sagrada. Con una gran trayectoria innovadora como terapeuta holística integral, con diversas técnicas de sanación, cohesiona la sanación cuántica ancestral y la nueva tecnología cuántica, operando así a niveles como antes no conocidos. Nos conecta con el entorno natural y la geometría sagrada de las antiguas civilizaciones y las estrellas, recuperando nuestra sabiduría sanadora ancestral perdida en los tiempos. Enlazaremos directamente con la sabiduría de la fuente infinita, sanando con nuestros ancestros posibles traumas actuales conectados a impactos emocionales experimentados en vidas pasadas sin resolver. Óscar Luengo Soria, desde el año 2012, es el historiador y guía del castillo de Montalbán, conocedor de todo lo que rodea esta gran fortaleza, y desde su historia, pasando por la arquitectura militar hasta detalles que se ven y que no se ven a simple vista. Actualmente es el conocedor y mantenedor de la memoria de la antigua legendaria Orden del Temple en el territorio de Montalbán y el director del documental inédito 8º centenario de la fundación de la Encomienda Templaria de Montalbán. Vicente Sánchez de España es uno de los reintérpretes más autorizados sobre la presencia templaria en los montes de Toledo, teniendo como oficio de armas guardar fidelidad al verdadero espíritu templario y como emblema de su escudo la humildad, la prudencia y el servicio a los menesterosos. Josep Miguel Martínez Arín, de Tortosa Templaria, apasionado y dinamizador cultural en la Orden del Temple en el territorio Les Terres de l'Ebre, comarcas al sur de Tarragona, también difusor de la presencia sefardita a través de la asociación Cal Tortosí. Participante activo en los retiros de Ulises, desde el retiro del mes de enero, en el cual sintió el llamado para preservar el legado y los ministerios de la Orden del Templo iniciada en el siglo XII. Con su pequeña aportación desea impulsar y participar en la Mesa Templaria de Salomón y del Grial. ¿Qué haremos en el retiro? ¿Qué es la experiencia transcomunicativa instrumental TCI? La explicación más razonable o más entendible es que no oímos por el órgano correspondiente, sino mediante el cerebro. Nuestro cerebro integra y asocia y complementa la información. En este caso es acústica, con patrones almacenados producto de nuestro aprendizaje. El fenómeno psicofónico atiende más bien a variables parapsicológicas y humanas que a una máquina en concreto. Es decir, la causa que propicia una psicofonía oscila más probablemente en función del experimentador que del material técnico. Los lugares y las personas a veces se impregnan y conectan con energías o vibraciones elevadas o de baja vibración. José Ignacio, con sus grabadoras, capta las voces en la conciencia unificada. También monitoriza a través de cámaras infrarrojas para interactuar con el espacio o lugar verificado con soporte físico no sugestionable y la comunicación de estas energías. El factor humano siempre es clave en estos fenómenos.
que, reorientados de manera adecuada, tienen más de espiritual que de parapsicológicos o de misteriosos. En el universo todo funciona en una sincronía. Para poder conectar con determinados mundos es importante tener un nivel espiritual elevado de alta vibración para dar acceso a la comunicación. La armonía, el grupo, es importante. Ignacio Carmona, sus más de 30 años de experiencia e innumerables investigaciones lo avalan como uno de los mejores profesionales nacionales e internacionales en la transcomunicación instrumental TCI. José Ignacio va con un fin concreto: unificarse en una conciencia uno, aperturando esos mundos o planos de conciencia y produciendo la armonía y sincronía con el lugar y las personas. Se harán preguntas muy concisas en beneficio del grupo reunido, transmitiendo mensajes específicos, y se oirán algunas de las voces psicofónicas, captadas en la experiencia, desestimando todo lo que no sean las propias voces grabadas y testadas, con una gran similitud a la voz humana y logrando una experiencia distinta e inusual en los retiros espirituales sanadores, dando la iniciación de la dinámica de la consciencia. Ana Redondo nos dice: la logoterapia es el poder sanador del verbo. Las palabras actúan como vehículo divino para la materialización del pensamiento y la energía. Son parte del metabolismo de la fuerza creadora. En la Biblia se lee, entre otras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Masaru Emoto, científico japonés, descubrió cómo las palabras y su vibración tienen efectos sobre el agua. Comprobó que las partículas de agua cambian su forma y semblanza según el tipo de palabra o sonido al que han estado expuestas. Por ejemplo, una molécula expuesta a la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart o a palabras de amor, compasión, gratitud y paz toma formas delicadas, armónicas y simétricas. La misión encomendada y elegida por Ana para la humanidad, la Tierra y el universo es ordenar la información en el campo de la información individual y colectivo a través de su punto de observación e intención enlazadas en ese lenguaje que fluye ante ella, en conexión con la sabiduría de la fuente y el vacío cuántico o punto cero. Tránsito por la onda continua del tiempo, conectando así el presente con las antiguas civilizaciones donde había una armonía con la humanidad y el macrocosmos. Una vida pasada puede estar incidiendo en la vida actual de cada uno. En la antigüedad, los templos orientados hacia las estrellas, principalmente con Sirio, eran las casas de la vida y tenían un conocimiento muy exhaustivo, donde había una conciencia del ser conectada con el microcosmos y el macrocosmos. Nosotros recibimos ondas galácticas que interactúan con nuestros órganos y con el timo y la glándula pineal. Nuestros ancestros sabían armonizar el órgano humano con el órgano universal. Hoy en día se ha perdido la salud holística del ser humano. Hay un orden geométrico que interactúa en el campo de la información, al repetir palabras o el hecho en sí de decirlas. Es debido a que la vibración de estas modifica el tejido y los órganos, ya que induce a una curación hipnótica. Este tipo de salmos o tratados ancestrales con un lenguaje sagrado, como por ejemplo los 7 nombres de los durmientes de Éfeso o lo que sucedió en el Pentecostés, aparecen en diversos escritos, tablillas y amuletos junto con los nombres de los ángeles. En Abisinia, Etiopía, hay libros con recetas de un médico curandero abisinio que utilizaba como remedio el cantar de 323 veces
las palabras Armael, Carael y Sahal. En otros textos también aparecen fórmulas con palabras de los alfabetos griego y hebreo como Shaddai, Adonai y Svan. Mediante estos ritos cánticos u oraciones produciendo este arquetipo de palabras en cohesión con los elementos de la tierra, se consigue adormecer la conciencia crítica consciente, obrando así el elemento intuitivo para que el mensaje pueda ser transmitido sin intervención del pensamiento consciente. Técnica semejante a la hipnosis profunda o el mantra hindú. De esta forma, cada palabra sucesiva tiene un efecto oratorio mágico, terapéutico, sanador, que la persona logra percibir y recibir, a modo de imágenes, sensaciones de traumas o acontecimientos vividos sin resolver en vidas pasadas y que le van llegando de forma aleatoria. Así se crea la ilusión en simetría del alma con el cuerpo y la mente de la persona. Adéntrate de la mano de Ana Redondo en la sanación ancestral y experimenta una fuerte conexión espiritual enlazada con tus ancestros o tus vidas pasadas. Las visitas al castillo Montalbán, cárcel visigoda y Melque, en estos enclaves templarios se plantea no como una experiencia viajera convencional, sino como un peregrinar con espíritu iniciático, en el que cada participante, desde su singular senda del guerrero, encuentre la recompensa del grial de sus propias respuestas. Iñaki impartirá una masterclass sobre el grial ligado a Toledo y a la Orden del Temple. Óscar y Vicente nos hablarán sobre la presencia templaria y la verdadera historia del Temple en los montes de Toledo. Nos instruirán en los pormenores del ceremonial de investidura templaria. Adéntrate en un viaje en el tiempo en el que te sumergirás en los ideales de la caballería celeste, que también supieron encarnar los caballeros templarios. No os perdáis esta oportunidad de participar y acompañarnos hacia la verdadera historia de los caballeros, contada por expertos del Temple en todas sus vertientes. Que si hecha de ónice, que si hecha, en fin, todo es un lenguaje simbólico. La mesa de Salomón tenía una función ritual, que eran las obleas que se iban renovando, y aparte de eso tenía una función asimilada, que sí le da ese carácter que luego se traduce en algo mágico. Decía que una metafórmula de la creación que se pronunciaba una vez al año. Eso es insostenible. Eso dentro del mundo judío no es real. Pero sí hay una cosa que la gente dentro del contexto cristiano no ha contemplado, que es que según la Misná y el Talmud, pues sobre la Misná, las fuentes orales tradicionales, la mesa no pesaba tanto realmente. Una mesa de la pan de la presencia era incluso desmontable para sumergirla en una mikvé en determinada época y purificarla. Con lo cual, aquella historia de Tarit que arranca una pata casaría mucho con el tema de que fuera desmontable. Con lo cual, de llegar un objeto, para ir concluyendo, no irnos a esoterismos, de llegar un objeto que se perdiera, igual que apareció las coronas votivas y las cruces, en fin, todo lo que forma parte del tesoro visigodo, la ocultación sería muy fácil. Sería desmontarla y prácticamente ocultarla. Por ejemplo, esta sería una buena zona que coincide con el lugar de huida del tesoro. El problema que tiene la mesa de Salomón, como digo yo, es otra hipótesis viva, ya terminó el argumento, que es una fuente muy desconocida, que a través del famoso cardenal Richelieu, descubre unos manuscritos poco conocidos, donde se habla de una embajada que el califa manda al rey de Ceilán y le lleva una copia de lo que es la mesa de los panes de la presencia o mesa de Salomón. Con lo cual, si eso es verdad, la historia está real, está acreditada. Entonces sí la mesa hubiera llegado a la corte califal.
¿Por qué? Porque se describe perfectamente cómo es la mesa de los Césares. Y ahora un dato curioso para los que les gustan mucho las leyendas templarias. Según describe esa fuente de cómo era la leyenda, la mesa de Salomón, o la mesa de los Césares, describe a un león abalanzándose sobre un caballero con arco. Es uno de los emblemas por excelencia del mundo del templo, con lo cual retroalimenta mucho de las leyendas del templo. Yo dudo mucho de que realmente se hicieran con la mesa de Salomón, porque había otros objetos, como podría ser perfectamente la bandeja de Efio, o podrían ser mesas de evangelios que ornamentaban los nobles godos y rivalizaban ornamentándolas. Entonces, claro, un árabe con la mentalidad de esa fantasía se encuentra en una iglesia cristiana una mesa de una fábrica maravillosa, automáticamente va a pensar que es la famosa mesa de Salomón. Y nada más. Otra vez hablaremos de lo que significa el grial en otro contenido, pero que la mesa de Salomón, yo creo que de llegar aquí, todavía, seguramente, como dice un buen amigo mío, Andrés Vázquez Mariscal, el Pito, presidente del Centro de Estudios Herrerianos, él da por hecho que se ocultó en esta zona. Y de hecho, Felipe II, el arquitecto Herrera y Ara Montano, en 1576, justo cuando en las relaciones hablan del descubrimiento de Melque, alguna información les hubo de llegar. Él era rey de Jerusalén, por cierto, porque manda a Ambrosio de Morales, un humanista y arqueólogo, al norte, es decir, donde habían ido los otros restos de los tesoros mogoles. Pero aquí, en Toledo, llegan en 1576 y hacen una barbaridad. Descubren en una cripta tumbas de reyes godos. Al día siguiente, el arquitecto Herrera es detenido por la Inquisición. Como ven que tienen problemas, el rey les salva, no queremos problemas con la iglesia, nombran a una especie de testaferro que es Juan de Carrión. Y a Juan de Carrión, ¿qué le habilita? Y termino el argumento. Le habilitan de forma encubierta para buscar exactamente tesoros godos por el valor simbólico que tenía en la zona de los Montes de Toledo. Fin del argumento. En el castillo, protegido el castillo de Montalbán. ¿Dónde los escondieron? Pues seguramente también en galerías subterráneas. O sea que esos, que la tradición oral habla de tesoros y tesoros, sí que hay elementos históricos que nos hablan de la posibilidad de que esta zona, a través de subterráneos, guarde tesoros, claro, de valor tematístico. Pero lo de Álvaro Lunar, os digo que es una historia, la de la autómata también muy desconocida. Bueno, mañana lo veréis eso. Y vamos ya con el tiempo juntos. Vamos a aprender de las monjas cómo cambian y modelan la plasticidad del cerebro o de su propio estado psicosomático, y eso deja una huella, una impronta. Pues en un lugar pasa lo mismo, por eso digo que los lugares hablan. Cuando llegan determinados medios o personas sensitivas a un lugar y crean una energía de alta vibración, esa energía, él dijo, el catedrático con 257 publicaciones científicas, no cualquiera, él decía que se crea un sistema de nivel. Es decir, que la energía de ese lugar, aunque tú veas un espacio vacío, está caracterizado por una energía buena. En cambio, cuando hay un hecho luctuoso, la tradición dice el tema de lo que llaman un protoplasma, que es cuando hay una muerte violenta, por ejemplo, y no hay la armonía del cuerpo sutil, no ha dado tiempo a que de alguna manera abandone el cuerpo, lo llaman, ahí se crean normalmente como que ese espacio, ese protoplasma que no es un espíritu, pero es una especie de aquello camino, no es como un espíritu que no le ha dado tiempo de alguna manera de desencarnarse de forma armoniosa. Eso es lo que te cuentan. ¿Qué es lo que hace? No tiene soporte físico, porque ha habido una muerte violenta, es una muerte muy rápida, no hay ese proceso, no se ha llevado bien, y empieza como a parasitar a los vivos. Estancias sutiles, ahora ya no, porque no existen las ventanas abocinadas, donde uno podía percibir. Hay un trabajo de una historiadora muy bueno, donde acredita esto, como la luz forma parte de la construcción, y se hizo con ese propósito. Entraba esas haces de luz en determinadas horas del día y compartimentaban la estancia en estancias sutiles. ¿Habéis visto las películas cuando hay como un infrarrojo que tienes que ir sorteando? Eso hacía la luz. Era un elemento más.
¿Cuál es una de las hipótesis de uno de los grandes también historiadores del Castillo y de Melque? Una de las hipótesis que dice es que los templarios, sabéis que se dividían en templarios, en caballeros, sargentos, luego tenía los mercenarios, capellanes y clérigos, que sean, digamos, la parte más culta del programa. Pues él dice que seguramente... Sí, buenas tardes a todos. Para el programa Dialogando con el doctor Iván Rivera, estamos acompañando aquí al Señor Jesús, que él está aquí en la ciudad de Toledo, así es que buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, pues bienvenidos, aquí están. Y aquí estamos nosotros en algo que muchas de las personas que vienen a visitar esta excelente ciudad desconocen, que aquí hay un pozo de los deseos de muchos años, con aguas que vienen aquí directamente a este pozo y podemos ver todo lo que en estos momentos estamos. Esto es algo que muchas de las visitantes que tienen aquí, ellos desconocen que hay esto aquí en este lugar. Y este es un lugar sumamente privilegiado para muchas de las personas que pueden estar aquí. Y por eso quisiera que el Señor Jesús, ya que estamos aquí, que nos hable, por favor, nos hable un poquito más de todo lo que estamos viendo. Bueno, pues este es un pozo, pero un pozo del que no se bebe. Según están viniendo los expertos de muchos sitios del mundo, es un cuadrado que diferentes culturas lo han utilizado. Musulmanes, cristianos y judíos. Y lo que creemos que lo más antiguo es que una mikve de siglo I o siglo II. Estamos en el punto más alto de la ciudad de Toledo con manantial de agua, que es lo que lo hace más especial. En su día sería un mausoleo muy importante tener este lugar. Y bueno, y al día de hoy, como pueden ver, aquí está el agua, los análisis del agua que tiene unos parámetros bastante aceptables para hacer las inmersiones, la purificación. Bueno, y por ejemplo, usted, este pozo, hay muchas personas que desconocen esta cultura, esto que estamos viendo en estos momentos. Esto es algo, como dije anteriormente, bien privilegiado para nosotros el poder estar aquí. Y como ustedes pueden ver, aquí está el pozo de los deseos, donde aquí vemos todo esto. Y hay muchas personas que conocen esto de fuera de España, fuera de Toledo. Sí, primero se conoció fuera de España, en todo el mundo. Y ahora en España es donde se está conociendo con las redes sociales. Ahora se está conociendo aquí en España, porque está viniendo gente muy, muy experta. Pero quien más conoce esto es sobre todo tema religioso. Incluso hay muchos religiosos que no han visto nunca un baño de purificación, de bautismo, un mikvé con agua pura. Los hay en todo el mundo, pero con estas medidas y también conservado con el agua, quedan muy poquitos. Aquí en España, la sinagoga del agua en Úbeda queda muy poquito agua, no se pueden hacer las inmersiones, pero este sí que caben 4 personas, sigue con agua pura, es lo especial. Señor Jesús, y veo que usted tiene en su mano un libro, que quisiera que usted me presentara este libro. Pues este libro es que tenía muchas ganas de él y hoy nos le ha dedicado José Ignacio Carmona, un experto en la materia, que ahora le conocerán. O sea que en estos momentos ese libro se le hace entrega a usted en la tarde de hoy y es algo también simbólico de todo lo que estamos viendo nosotros aquí. Hoy un día muy especial porque después de mucho tiempo detrás de él, Iñaki nos le ha traído, Iñaki Carmona, y le vamos a tener con mucho cariño con sus demás libros aquí. Ahora mismo ya no hay de este, por eso para mí es muy emocionante, pero los demás suyos aquí los pueden adquirir quien quiera. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista para el programa de Dialogando con el doctor Iván Rivera, y ya usted sabe que ha sido un verdadero honor para este programa estar aquí con ustedes aquí en la ciudad de Toledo. Pues muchísimas gracias, y dentro de poco lo verán como la mikvé de Toledo. Lo vamos a hacer una página web para que lo conozcan en todo el mundo. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, aquí para el programa Dialogando con el doctor Iván Rivera tenemos a Ana y Iñaki aquí con nosotros, así es que ellos tienen un proyecto que nos van a estar hablando, así es que... Bueno, yo soy Ana Redondo y mi socio es José Ignacio Carmona Sánchez. Ambos llevamos a cabo un proyecto
que son retiros espirituales transcomunicativos, y llevamos con el proyecto más de un año. Lo hemos culminado ya con varios retiros aquí en una zona que es altamente de simbología a nivel energético, porque son los Montes de Toledo. Estamos hoy aquí con Iván en una MIB, que es un lugar de consagración, es muy espiritual. Y bueno, es un proyecto, los Retiros de Ulises, que nació, como dije, hace un año, y vamos a sitios muy especiales como es Santa María de Melque, que es una iglesia visigoda, y también al castillo de San Martín de Montalbán. Bueno, pues también tenemos aquí a Iñaki, que va a estar hablándonos sobre todo este proyecto. Bueno, mi nombre es José Ignacio Carmona. Son un baño de ritual, de pureza, por eso es un lugar de alta significación simbólica y espiritual. Y siempre tenemos la gentileza, tanto de los dueños como es Lucía y lo que es Yeshua. Este es un lugar que ahora mismo está dando mucho que hablar en todo el mundo, en todo el orbe, no solamente en el mundo judío, por la importancia que tiene. ¿Qué tenemos aquí en relación a los retiros de Ulises? Los retiros de Ulises es una simbología y una enseñanza muy profunda que tiene que ver con la conciencia. El verdadero héroe se enfrenta a las dificultades cotidianas de la vida y cuando le supera, de alguna manera es un héroe renovado. Es lo que somos cada uno de nosotros y lo que seamos en nuestros retiros. Aquí, en el retiro de junio, se va a producir una ceremonia de carácter prácticamente espiritual y sagrado. Y aquí el grupo lo vamos a traer y va a poder pulsar la naturaleza de este lugar que es único en el mundo. Vamos a hacer una rueda de meditación y vamos a conectar con esas energías que nosotros llamamos energías maestras, que de alguna manera se incorporan en nosotros y propician un estado de conciencia totalmente distinto. Por decir algo que es muy conocido en la Cábala se hacía un ritual muy secreto que era la transmisión del nombre desconocido a través de las aguas. Posiblemente quiero soñar que se pudo hacer en este lugar, donde el rabino maestro elegía a su alumno más aventajado, se introducían en el agua y entonces le transmitía ese nombre secreto que es como una especie de energía maestra, de mantra, y eso tenía una enorme importancia. Nosotros vamos a rememorar de alguna manera ese ritual, invitamos y damos las gracias, por supuesto, a Yeshua, a Lucía, le doy las gracias a mi Sofía y sobre todo al doctor Rivera. Muchas gracias. Buenas tardes. Acompáñanos al próximo retiro espiritual TCI, la senda templaria del Grial. El calendario es bastante extenso y sin lugar a dudas os gustará. Los retiros de Ulises es el nombre que hemos elegido para estos retiros, porque los viajes de Ulises, como nuestros retiros, no eluden una filosofía o reflexiones alejadas de la experiencia humana. Odiseo, Ulises, se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. Los viajes de Ulises hablan de cómo afrontar la experiencia humana cotidiana desde una dimensión psíquica espiritual. Ulises afronta las adversidades con la inteligencia necesaria para neutralizar de un modo práctico y sencillo los obstáculos de la vida, convirtiéndolos en oportunidades para crecer. Los lugares que visitaremos será el castillo de Montalbán, una fortaleza que fue una alcazaba musulmana edificada por Abderramán III en el siglo X, 932, y luego pasó a manos cristianas tras la toma de Toledo por el rey Alfonso VI en 1085. También iremos a Santa María de Melque, considerada el Escorial visigodo y un enigma arqueológico de primera magnitud. Pasaremos también por el castillo de Dos Hermanas, en cuyos pies transcurre el arroyo de Merlín, uno de los más antiguos de la provincia, pequeña fortaleza del siglo XII y XIII construido por Alfonso Tellez de Meneses, un otero rocoso, vigilancia de cercana villa Navarmosa. También pasaremos a ver y desarrollar el solsticio de verano. En la antigua Roma, Jano era el dios de los portales. Su doble rostro miraba hacia adelante y hacia atrás, a un tiempo, esquema de la puerta de flujo y reflujo, mientras uno se abre hacia la tierra y otro se vuelve hacia el infinito. Visitaremos también la MIP de Toledo, un espacio privado y sagrado
y culminaremos con una rueda de canalización, de expansión de la conciencia a través del sonido, una ruta de carácter iniciático, griálico y simbólico por un Toledo, cuna de los saberes secretos, de la mano del mayor especialista, reconocido toledano en esoterismo y simbología, Ignacio Carmona. Pues eso, la senda del templaria del Grial es lo que os espera. Tendremos muchas más actividades, se comenzará el viernes con la ruta por el Toledo místico, una ceremonia de la Pipay, preparada para dar la explicación de la alta significación espiritual de este sitio. Por supuesto, acompañado de Iñaki, que nos irá hablando acerca del esoterismo, el sonido y todas estas cosas peculiares. Luego también estará un dulce salado después de iniciar una sanación trascendental, con una rueda de vela solicitando el descenso y acompañamiento de los arcángeles, ángeles, etc. El sábado, por supuesto, pues desayuno, ya la visita a Melque, la visita al Gran Escorial visigodo, luego después el almuerzo, visita al Castillo de las Hermanas, la recogida de hierbas y el agua del río Merlín, y a continuación también la visita monotemática templaria al Castillo de Montalbán. Luego, posteriormente, la celebración del solsticio, con cena, por supuesto, y acompañando toda esta situación también de Ana, que nos deleitará con la sanación grupal ancestral estelar con rueda de velas. El domingo pues ya será desayuno, ritual de protección espiritual, limpieza energética, todo relacionado con el tránsito del solsticio. Después el almuerzo y círculo de clausura de Retiere. Así que no os perdáis este gran encuentro que va a estar acompañado, ya sabéis, de la mano de Ignacio Carmona, de Ana Redondo, de Óscar Luengo Soria y de Vicente Sánchez, entre otros. Por lo que os aconsejo encarecidamente que no os lo perdáis. Allí se harán todo tipo de experiencias, estas comunicativas, instrumental, etc., como ya os hemos relatado en este documento. Así que no os perdáis esta ocasión para uniros a todo este encuentro para conocer los entresijos de nuestros ancestros. Todo esto, por supuesto, bajo la maravillosa vista de Toledo, con todo el embrujo y todo el conocimiento ancestral que posee esta tierra mágica.